11 de la mañana con 10 minutos. Aprovechamos la pausa comercial para salir un momento del estudio e ir a prepararnos un rico calentito Patagonia Blend con nuestra siguiente invitada en el bloque final del matinal. Vamos a estar conversando junto con la candidata a diputada por la región de Magallanes, Claudia Barrientos Sánchez. Claudia, muchas gracias por estar en el Buenos Días Región. ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación, como siempre. Siempre es un placer venir a conversar además y aprovecho de tomar este rico café, ya que estamos haciendo publicidad al café, le vamos a hacer los dos ahí a Patagonia Blend. De hecho, nos ha pasado que hay gente que viene al programa y a veces se nos pasa ahí en la dinámica de hacerlos pasar el estudio y todo, que quedan a la espera ahí de su Patagonia Blend y después ahí los traemos nosotros, ahí aprovechamos de mostrar Calle Boris, la magia de la televisión y mientras eso pasa, entra el café al estudio, así que pasa ahí durante el transcurso de la mañana. Yo lo hago distinto porque yo antes de entrar al estudio aseguro el café. Allá con yo paso como en la casa, le digo permiso, tú sabes, y yo paso ahí a la cafetería afuera y todo, así que no, encantada. Además venía corriendo, necesitaba ahí un momento de aire. Qué bueno que esté aquí en el programa para conversar sobre cómo este reloj de arena poco a poco ya empieza a quedarse con menos arena para llegar al día 16 de noviembre. Estamos a 11 jornadas de aquel día domingo. ¿Cómo ha sido, y si se ha notado o no, en el mismo despliegue, en las actividades capaz que se han estado realizando o incluso en redes sociales que me han estado apareciendo en los Reels, en mi algoritmo también? ¿Cómo ha sido la campaña en esta recta final? Bueno, tú lo has visto en redes, así es que yo podría preguntarte a ti también qué te ha parecido. Pucha, siempre las campañas al final son, bueno, un poco más cansadoras, más allá de que una trata siempre de mantener la tranquilidad, la calma y de seguir trabajando porque además este es un proceso es como el inicio de un proceso mucho más largo. Pues, quienes queremos llegar al Congreso Nacional o en general quienes competimos en distintas esferas, este es el punto de partida. Por lo tanto, el trabajo más fuerte, el trabajo cotidiano más importante incluso viene después, que es como en el caso de quienes queremos estar en el Congreso, cómo legislamos, cómo normamos, cómo trabajamos. Así es que de esto tranquila, nerviosa, como dices tú, esto va quedando menos en el reloj de arena, va quedando menos tiempo, pero fíjate que ha sido un proceso muy enriquecedor para mí. Tú sabes que yo estaba en el espacio público durante mucho tiempo, estuve durante mucho tiempo, pero también tuve un largo receso. Pero este tiempo de campaña, este nuevo tiempo de encuentro, de reunirme con las comunidades, con las personas a las que conocía desde mucho antes, pero también a personas nuevas, nuevas comunidades, nuevas organizaciones, porque con los años esto pasa, se arman nuevas organizaciones, se mantienen, pero cambia la dirigencia en el caso de otras. Entonces ha sido enriquecedor en el sentido de que volver a reencontrarnos en el diálogo, en lo cotidiano, en qué nos pasa, en cuáles son nuestras necesidades, en cómo la gente le pone el corazón todos los días a la vida para poder salir adelante, como las personas mayores, como las madres que están tratando de sacar a sus hijos y a sus hijas adelante solas. Entonces todo eso, además de enriquecerte espiritual, emocionalmente, racionalmente, para poder ordenar un poco la tarea que viene, también te pone desafíos, porque dice, bueno, en esto tenemos que trabajar, en esto es necesario seguir avanzando, en esto tenemos que generar necesariamente unidad en todos aquellos que quieran estar en el Congreso para poder a partir de esa unidad avanzar y conectarnos con las necesidades de verdad de las personas. Sin lugar a dudas que la elección parlamentaria es otra categoría, es otra dinámica, comparación capaz con el Consejo Regional y con el Consejo Municipal, pero lo desarrollamos este tema también junto con otra invitada en el transcurso de esta mañana y aprovechando que usted también tuvo esa experiencia desde el Consejo Municipal, sería interesante desde el punto de vista político traer capaz como esa dinámica más cercana política al tema parlamentario. Más cercana de la gente, de las personas. O sea, lo que pasa, Christopher, es que yo creo que esa es una tarea fundamental. Quizás no ha sido el cotidiano de los parlamentarios y las parlamentarias en ejercicio. Yo creo que es lo que se debe hacer, porque de qué manera yo puedo legislar a tu favor o tratar de trabajar y legislar a tu favor si es que yo no conozco cuáles son tus necesidades. Si es que no sé lo que te pasa en lo cotidiano, desde que te levantas, desde que sales a la calle. Claro, el mundo municipal te enriquece de eso también porque tú estás en lo cotidiano
viendo qué le pasa a la gente, cómo administras esta gran casa, esta gran familia que es la comuna. A mí me correspondió en algún minuto ser concejala en la comuna de Punta Arenas. Ahora, este desafío es mucho más grande porque abarca las 10 comunas de la región y por tanto el trabajo es mucho más arduo, pero necesariamente tiene que ser un trabajo vinculado al cotidiano de las personas, a qué nos pasa, porque si yo no sé qué es lo que pasa cuando hay que levantarse a las 6 de la mañana y estar haciendo la fila antes de que abra incluso el centro de salud familiar porque llevo mis exámenes o porque tengo que pedir mis remedios, pero también ahora hay un horario que es posterior. Entonces, si yo no conozco esas cosas, si yo no sé que a partir de lo que hacen en el centro de salud familiar, con el trabajo con las organizaciones como los clubes de adulto mayor, generamos un entorno, un trabajo que permite que las personas mayores estén más saludables porque tenemos un programa que hace que se mantenga la vida activa mucho más tiempo a través del trabajo de una kinesióloga, de una técnico en enfermería. Entonces, si no estás conectado con eso, difícilmente vas a poder conectar. Si no estás conectado con la emoción de las personas, difícilmente vas a poder conectar tu trabajo parlamentario y vas a poder representar de buena manera a las personas que te eligen finalmente para estar en ese espacio en particular. ¿Es un desafío más grande? Sí, porque el territorio es más grande, pero yo siento que es un desafío que nos conecta siempre con las personas, que nos tiene que conectar necesariamente con el corazón, con la emoción y con la razón también para poder avanzar. Así que no lo veo tan distante en el fondo, pero sí me parece que tiene que ser necesariamente siempre un trabajo conectado con las personas. Esa es la forma en que yo por lo menos entiendo la representación ciudadana. ¿Cómo ha sido la proyección de la candidatura en el aspecto fiscalizador a situaciones que se han mantenido mucho tiempo en la región de Magallanes? Como lo ha sido, por ejemplo, el edificio del ex hospital regional, estas situaciones que involucran hectáreas, parques, lo conecto con la situación de la expropiación al ex club hípico que se ha comentado acá en este programa, podría terminar como un edificio del ex hospital regional. Fiscalización vista desde la proyección parlamentaria. ¿Hay cosas que usted cree en Magallanes han sido como episódicas o se han mantenido mucho capaz en el tiempo sin su respectiva fiscalización? Bueno, tú pusiste ahí un tema fundamental que es el tema del hospital, del ex hospital regional. Nos toca a todos, a toda la región porque era el hospital base finalmente, el principal hospital de todo el territorio. Yo creo que eso es parte de la mala gestión pública y efectivamente es necesario fiscalizar, eso es parte del rol de los parlamentarios. Quizás ha transcurrido tanto tiempo porque justamente la falta de esa experiencia de la que yo siempre hablo, a veces quizás la gente, no sé, pueda no gustarle o quizás sí, esto que uno dice, mira, yo la verdad es que partí mi vida laboral en la administración pública o estoy vinculado, he estado históricamente vinculada al servicio público. Primero porque mi padre fue un funcionario, un trabajador público durante 46 años en la Empresa Nacional del Petróleo, una empresa estatal. Pero además en mi vida adulta yo me vinculé desde la región de Aysén siendo directora del Servicio Nacional de la Mujer, partiendo primero por trabajar en la Gobernación Provincial de Coyhaique, luego en el Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, conozco el Ministerio del Trabajo, trabajé en el Ministerio de Justicia, entonces a partir de esa experiencia, bueno, sin contar el haber sido concejala, el haber sido finalmente Seremi de Desarrollo Social en el último gobierno de la expresidenta Michelle Bachelet. Esa es la experiencia que yo siempre digo, yo pongo a disposición. Por eso yo me presento como candidata a diputada, por eso quiero estar en el Congreso, porque siento que tengo una experiencia que puedo poner a disposición, un conocimiento, además, no solo la experiencia, sino que el conocimiento de lo que es la gestión y el servicio público. Por eso también con mucha fuerza puedo decir, ¿sabes qué? Eso que ocurre con el ex hospital regional es un problema de gestión pública, porque fue un edificio que se abandonó durante más de una década, lo conversamos aquí antes, Christopher, en alguna oportunidad en que estuvimos dialogando también. Es falta de gestión porque eso podría haberse convertido en otra institución, podría haber estado disponible para tantas organizaciones que hacen trabajo o que hacen servicio público también a través del voluntariado, para tantas organizaciones, no sé, de clubes de adulto mayor, juntas de vecinos, organizaciones animalistas. La verdad es que hay tanta organización que funciona en esto de ser comunidad magallánica, en este caso comunidad puntarenense, que dejar que un edificio se destruya, abandonarlo y finalmente ahora requerir
miles de millones, porque no son cientos de millones, son miles de millones para hoy día demoler, y luego de demoler todo lo que significa quitar todo ese escombro para después volver a construir. Entonces, siento yo ahí, Christopher, que no solo es una mala gestión, sino que habla mal de nosotros como servidores públicos o de los servidores públicos en general que están a cargo, porque es falta de memoria también. Cuando discutimos muchas veces todavía en el país a partir de estas candidaturas presidenciales también que están tan polarizadas, discutimos esto del presente y del pasado y del futuro, siempre discutimos en esto de la necesidad de la memoria. Y ese lugar que tanta emoción creo yo que genera, porque se murieron muchos de nuestros seres queridos en ese mismo lugar, porque nacieron también muchos de nuestros seres queridos. Mi hija nació en ese hospital, en ese antiguo hospital, pero también mi abuela falleció ahí. Tenemos tanta historia vinculada al ex hospital regional que borrarlo de una pluma o de un plumazo, la verdad es que me parece ineficiente. Me parece una falta de gestión y creo que podría haber sido fiscalizado durante mucho tiempo antes, porque ha pasado más de una década y podríamos habernos evitado ese gasto, que ese gasto podría haberse ocupado, como esto que conversamos en algún minuto también, con lo que es la expropiación del club hípico. Ese gasto podríamos haberlo focalizado mejor. Y en esto que se discute, o que el Congreso discute, el presupuesto de la nación y dice, oiga, ¿sabe qué? Aquí me falta un escáner, aquí me falta no sé, no solo un nuevo escáner, sino que necesitamos habilitar camas para la diálisis, pero además necesitamos capacitar a los funcionarios. Maravilloso este avance que se ha producido en Porvenir, la posibilidad de que la gente que tiene que dializarse lo pueda hacer ahora en su territorio. Quizás muchas veces, Christopher, no dimensionamos en el tema de salud lo que le ocurre a las familias. Puedo hablar del tema oncológico, podemos hablar de distintas cosas, pero en el tema de diálisis, mira, todavía no ocurre en Puerto William. Yo espero y voy a empujar también y voy a trabajar para que así sea, porque siempre hablo de la autonomía de los territorios en la región de Magallanes, para que podamos mantenernos. Imagina lo que pasa con una persona mayor que ha vivido toda su vida en un espacio, que tiene su casa, que tiene su hogar, que tiene... Tu esfuerzo está en un territorio y resulta que por una enfermedad es imposible que te mantengas en tu territorio. La gente de Puerto William no puede vivir en Puerto William, la gente que se dializa, porque no podría viajar 3 veces a la semana o 2 veces a la semana para dializarse aquí en Punta Arenas. Lo mismo ocurre hoy día en Porvenir. La gente de Porvenir tiene que estar viviendo en Punta Arenas dejando su historia, su familia, sus vínculos. Entonces, no es solo a veces nosotros miramos muy polarizados muchas veces los temas, pero la verdad es que los temas siempre están íntimamente vinculados con todo, con lo que es el desarrollo de las personas, el desarrollo integral, y eso es nuestras familias, nuestra salud, nuestro trabajo, nuestro entorno, nuestra seguridad finalmente. Entonces yo aplaudo, reconozco esa gestión maravillosa que permite o que va a permitir que personas se puedan dializar, pero tenemos que seguir avanzando y por lo tanto cuando malgastamos recursos importantes, necesarios, escasos en la administración pública, por cosas que dejamos de hacer durante tanto tiempo, porque abandonamos, porque no vimos la tarea necesaria, bueno, yo siento que ahí tenemos una tarea fundamental, importante. Quienes resultemos electos, espero yo ser una de las personas, espero que la gente confíe y sea una de las parlamentarias que a partir de marzo del próximo año pueda estar trabajando en eso, en los vínculos, en las necesidades de las personas de Magallanes. El tema de salud de la región lo quiero vincular con este anhelo, este proyecto de la formación de especialistas en la Universidad de Magallanes, la Casa de Estudios. La Universidad de Magallanes como probablemente la solución a esta piedra de tope en salud de la región. Hay que impulsar la región de Magallanes, hay que fiscalizarla, hay que ver cómo está el modelo respecto a la gestión, el tema de financiamiento. Incluso parecer ser hasta episódico, que en notas de prensa uno año tras año encuentra situaciones vinculadas a la Universidad de Magallanes. ¿Opinión respecto a aquello? ¿Es capaz la vía de serlo? ¿Habría que tener ciertos cuidados, ciertos puntos en consideración? Yo creo que tiene que ser el diálogo, Christopher, el que nos lleve a resolver los problemas. Que tiene que en unidad todo es posible. Cuando ponemos el corazón, cuando ponemos la emoción. Y en eso tiene que estar evidentemente la Universidad de Magallanes, porque es parte de nuestra historia también. Recién hablábamos de esto del antiguo hospital.
La Universidad de Magallanes históricamente formó a la gente, a los profesionales que se quedaban aquí. Uno podría vincular también, no sé, con la Empresa Nacional del Petróleo, con petroquímica, con los hidrocarburos, con lo que significó y significa aún el desarrollo y la explotación de los hidrocarburos ahí, y uno podría extrapolar eso a las leyes de excepción, particularmente a esto que significa el Fondo de Desarrollo de Magallanes. Por eso te digo que siempre todo está vinculado, cuando queremos verlo de verdad, cuando queremos trabajarlo de fondo. Yo siento que hay que conversar, que hay que trabajar en unidad, la academia, el mundo de la ciencia, el mundo de la medicina. Tenemos tantas posibilidades, tenemos los colegios médicos, tenemos los colegios, los especialistas, porque claro, vamos a formar ciertos especialistas. Estaban hablando de 3 o 4 especialidades, creo que 3. Pero la verdad es que hay tantas especialidades hoy día que se requieren y que requerimos como región, que seguramente vamos a formar, pero nos vamos a quedar siempre con necesidades todavía pendientes. Entonces, creo que el diálogo es necesario, yo estoy disponible, eso es lo que siempre trato de expresar además. Estoy disponible para las conversaciones, para los diálogos, para generar unidad, además, Christopher, en aquellos que lleguen al Congreso, que lleguemos, voy a decir que vamos a llegar al Congreso, porque nos toca la difícil tarea a quienes representemos a la región. Primero, ponernos de acuerdo. Para mí no es ninguna complicación. Generar unidad entre los 3 diputados, diputadas que resulten electos y con los 2 senadores que están en ejercicio. Y luego, cuando haya elecciones, seguramente la renovación también de los senadores. Pero ¿cómo hacemos en este desafío de unidad en un propósito, además, donde dejamos de lado nuestras diferencias y buscamos nuestros puntos de encuentro, que tiene que ser necesariamente el bienestar de la región de Magallanes y de su gente? Ese desafío, yo estoy disponible. Ahora, creo que eso se hace con diálogo, con conversación, insisto, dejar de lado las diferencias y buscar nuestros puntos de encuentro. Y yo creo que el punto de encuentro es sencillo, es fácil, porque es mirar qué es lo que necesitamos quienes habitamos en esta Patagonia austral, cuáles son nuestras principales falencias: la salud, la educación, el trabajo, el emprendimiento, cómo facilitamos finalmente que se desarrollen las micro, pequeñas, medianas empresas, las grandes empresas, para que ese desarrollo, ese crecimiento económico se transforme en desarrollo social. Y ese desarrollo social permita que desarrollemos la investigación, que desarrollemos el deporte, que desarrollemos la educación, la salud, que podamos avanzar en las distintas cosas que impone vivir en sociedad y que impone vivir en un territorio tan austral además como el nuestro. Hemos conversado en algunas otras oportunidades respecto a temas de infancia y sobre todo en las últimas jornadas se dio a conocer esta situación de la Oficina Local de la Niñez, que hacía falta en la comuna de Punta Arenas, pero la particularidad o la característica que tiene es que, a diferencia de todo el resto del país, incluso en la región de Magallanes, va a estar bajo el alero del gobierno regional y no por parte del municipio. Viene sabida la postura del municipio respecto al OLN, a la CI también, como del programa Senda Previene u otros programas sociales. Opiniones respecto a aquello. ¿Valora la OLN más allá de quien esté a cargo? ¿También le llama la atención capaz la postura del municipio respecto a estas situaciones? Vinculémoslos con infancia. Sí, mira, no sé si me llama la atención. Yo voy a tratar de ser precisa y constatar una realidad que tiene que ver que cuando llegó Claudio Radonich al municipio, de hecho él fue el que terminó con la oficina local de niñez, o antigua oficina de protección de la niñez, de la infancia. No quiso renovar convenio. En general yo siento que él ha eliminado distintos programas sociales porque su mirada tiene que ver con una mirada distinta y es legítimo, por cierto. Yo por eso te digo que estoy tratando solo de constatar un punto ahí, porque por otro lado yo tengo que decir que cuando fui concejala, yo lo que hice fue empujar el que existiera una oficina de la mujer dentro del municipio, un trabajo local que tenía que ver con cómo trabajábamos con las mujeres desde el mundo municipal, desde los gobiernos locales o desde este gobierno local como municipio, y eso se ha mantenido. Entonces podría decir, oye, no es todo lo malo, no es todo, es una constatación en el caso de algunos programas sociales que efectivamente la mirada desde por lo menos este alcalde
no ha sido esa que yo quisiera, que tiene que ver con cómo impulsamos políticas sociales para que las personas o los niños, las niñas, los jóvenes, las personas mayores que más requieren tengan un sistema de protección mucho más grande del que existe hoy día, fortalecido, apoyado desde el gobierno local, más allá de lo nacional. Hoy día la niñez, bueno, no solo hoy día, de manera permanente, ha estado siempre ahí como los niños no reclaman, los niños no protestan, las niñas no protestan, las personas mayores es difícil que salgan a la calle a protestar, por eso siempre se dice que se dejan un poco de lado, por eso es tan necesario que quienes queremos llegar a representar además al Congreso las necesidades de la región de Magallanes, miremos con atención todas estas cosas. Fíjate que en el caso de la niñez, de cuán importante es trabajar en mantener a los niños y a las niñas en la educación formal, porque cuando un niño o una niña la perdemos de la educación formal, tenemos serios riesgos de que ese niño o esa niña, de hecho, tiene mayor vulnerabilidad a partir de no estar estudiando, tiene menos posibilidades de desarrollo, tiene menos posibilidades laborales, tiene menos posibilidades en la vida. Por eso, además, desde la primera infancia, la preocupación, me tocó ahí trabajar con la expresidenta Michelle Bachelet, esta preocupación desde la primera infancia, porque fíjate, Christopher, que está estudiado además, está demostrado que los primeros meses, los primeros años de desarrollo de los niños y las niñas son fundamentales en materia cognitiva y para el desarrollo durante toda la vida. Entonces, ¿cuán importante es trabajar en niñez? De toda importancia. Cuán importante es tener oficinas locales, si es desde el gobierno regional, maravilloso igual. Lamento yo que haya estado tantos años fuera, que no nos hayamos puesto de acuerdo, que no haya habido una mirada desde todos los sectores, incluidos los parlamentarios, que no pusieron el foco de atención y que han permitido que por lo menos durante una década no esté en el gobierno local las oficinas de niñez, oficinas locales de la niñez. Hay hoy día una defensoría, hemos avanzado como país, eso es necesario reconocerlo, porque tenemos una defensoría de la niñez, porque la estamos instalando incluso ahí al costado de la Laguna Pudeto, vamos a tener una defensora, además tenemos avances significativos, pero evidentemente tenemos temas pendientes. Mira, se compró hace poco una casa, la discusión estuvo en el monto de la casa para la protección ahí, para que estuvieran niños y niñas que han sido vulnerados en sus derechos. Y la discusión de los vecinos era que necesitaban hacer un muro de contención, un muro de separación que de alguna manera los protegiera de estos niños y niñas jóvenes que han sido vulnerados en sus derechos, que no son jóvenes infractores de ley. Y que por eso hoy día, por eso además se pensó así la institucionalidad, separar la institucionalidad, porque fíjate que hoy día hay comisiones, discuten además en las comisiones de familia del Congreso Nacional, de la Cámara de Diputados particularmente, se discutía hace como 2 meses atrás una organización que es de jóvenes, de personas ya adultas, sobrevivientes de este sistema de protección que ha tenido el Estado, que ha vulnerado sus derechos, siendo que debería haberlos cuidado, haberlos protegido, donde muchos niños y niñas también murieron durante sus etapas de cuidado y de resguardo. Y podríamos todavía discutir mucho de aquello. Y fíjate que ahí entregaba Christopher un dato, la presidenta de la organización, que exponía además a la Comisión de Familia en la Cámara de Diputados, y le decía, miren, en materia carcelaria, la mitad de la población penal ha pasado por algún sistema de protección del Estado de Chile. Entonces eso nos tiene que llamar necesariamente a poner el foco de atención. Hablamos de seguridad, Christopher, permanentemente, es un tema que se cruza en todas las candidaturas, en todos los espacios. Hablamos de la seguridad pública, pero esta seguridad que tiene que ver con cómo nosotros evitamos que esos jóvenes, esos niños, esas niñas terminen siendo parte de este sistema carcelario, parte de jóvenes que delinquen porque no fuimos capaces de proteger, porque no fuimos capaces de reparar, porque el proceso que ellos reclaman es la reparación y también el nunca más, que no vuelva a ocurrir que el Estado vulnere sus derechos. Entonces, tenemos mucho trabajo por delante, Christopher. Yo estoy disponible porque además, por eso les manifiesto siempre esto de la experiencia, del conocimiento, porque conozco, porque sé de qué se trata, porque he trabajado en esos procesos en materia de protección social. Sé que hay que trabajar desde el origen y no lo conversábamos, fíjate que hace un par de días además, en otras materias que tienen que ver con deporte, con salud, ahora que hablamos de salud también.
Claro, hablamos de salud cuando ya estamos enfermos, cuando estamos enfermas, pero no hablamos de salud a partir del desarrollo de la recreación, del deporte, de la actividad física. Cuando debiéramos pensar desde pequeños cómo nosotros construimos más infraestructura que sea funcional, donde los chicos, las chicas tengan espacio para practicar el voleibol, básquetbol, cualquiera sea la disciplina que quieran practicar, porque todas las disciplinas tienen problemas de lugares para poder practicar sus deportes, todas. No, creo que no hay ninguna, incluso el fútbol senior que tiene las canchas, hoy día son pocas que están allá en el estadio. Entonces, ¿cómo hacemos que la inversión pública, que eso que nosotros tenemos que discutir en el Congreso también, tenga esa mirada particular? ¿Cómo nos ponemos de acuerdo desde el Congreso para que la niñez, para que la infancia, la juventud, la adultez mayor esté protegida y trabajemos y finalmente progresemos como región? ¿Cómo trabajamos unidos juntos para que el trabajo sea más expedito, en el sentido de que sea más rápido, no nos demoremos 10 años en resolver cosas o 15 años en resolver y terminemos perdiendo recursos, perdiendo infraestructura, perdiendo nuestra propia historia? Entonces yo estoy disponible y tengo, como te digo, las ganas, la capacidad, el conocimiento para ponerlo a disposición. Para finalizar, ¿qué opiniones tiene respecto a la situación que involucra la reciente aprobación, estuvo el viceministro acá en Punta Arenas, de la planta de combustibles, todo lo vinculado a hidrógeno verde, visto desde también esta situación tradicional magallánica de recordar constantemente situaciones del pasado? Para ser más preciso, Claudia, hidrógeno verde y esta comparativa con ENAP, la empresa nacional del petróleo, los hidrocarburos en la región. Hay cosas que debemos rescatar, cosas que no debemos repetir. Lo de la aprobación de la planta ayuda a disminuir un poco la ansiedad y la incertidumbre. ¿Qué opinas sobre aquello? Yo creo que ayuda a disminuir un poco la incertidumbre, partiendo por la última pregunta. Ayuda un poco porque es un proyecto que avanza, que camina. Escuchaba yo ahí a Verónica hace un rato, a Verónica Pelagalo, que estaba con Antártica 21 y cómo también están avanzando ahí en los botes Zodiac, que son los que están hoy día ahí utilizando este nuevo combustible. Ahora, yo siento que ahí tiene que haber una discusión país, pero a partir de una discusión región, en qué es lo que queremos también como región. Porque también este es un proyecto más pequeño, de un poco más de 800 millones de dólares, pero hay un proyecto, o hay un par de proyectos que uno de 10.000, 11.000 millones de dólares y otro como de 16.000 millones. De hecho, superaron los récords de proyectos mineros en el norte grande del país. Creo que los proyectos, a propósito de lo que tú dices, en nuestros 200 años de historia, creo que los proyectos más grandes mineros que conocemos con nosotros como país y decimos, guau, son los que son gigantescos, son de alrededor de 7.000 millones de dólares, el más grande. Estamos hablando de que aquí uno de los proyectos es de 11.000 millones, 10.000, 11.000 millones, y el otro es de 16.000 millones, o sea, lejos, mucho más grande que cualquier inversión que haya podido tener Chile en sus 200 años de historia. Entonces tenemos que ponerle atención. Yo miro aquí el paisaje, el panorama tras de ti, en este entorno que tenemos aquí en la radio, estos espacios que nos permiten además ver nuestro territorio, y digo ya, pero nosotros somos además una zona especial para ellos, porque lo que se quiere producir además todavía no hay capacidad para el transporte del hidrógeno verde, por lo tanto, claro, si bien es un combustible que ayuda a la descontaminación del planeta, a la descarbonización, la producción de ese combustible no es tan limpia como nos dicen, o como por lo menos se cree. Entonces vamos a tener nosotros consecuencias, tenemos que conversar de aquello, tiene que haber respeto por las comunidades en las que se quieren instalar los proyectos, porque eso va a dañar, va a afectar, va a impactar necesariamente a esas comunidades. Cuando hablamos solo de San Gregorio, por ejemplo, y decimos una comunidad en la villa deben haber 150, digamos que 200 personas. La comuna, 500, 600 personas. Y decimos que vamos a instalar un espacio de trabajo, donde van a estar los trabajadores construyendo la planta y todo, de más de 10.000 personas. Bueno, eso tiene que llamarnos necesariamente a conversar, porque tenemos que hablar de los desechos, del agua y de todo lo que va a producir, porque estamos hablando de una planta de amoníaco. No estamos hablando de cualquier cosa. Entonces, necesariamente sí, es un avance, pero es un diálogo que necesita más conversación de la comunidad, con la comunidad, porque va a haber un impacto grande si estos proyectos se desarrollan finalmente. Yo no digo que no sean necesarios, porque hablamos de cuánta mano de obra generan,
también hay que ser cuidadoso en eso porque en general los proyectos siempre nos cuentan del momento peak, cuando van a estar en la construcción y dicen 10.000 empleos van a generar, claro, pero después en la ejecución la verdad es que esos 10.000 se convierten en 1.000 o en 500 o en 100. Como Metanex es un gran proyecto, pero son 100 los trabajadores que tiene esa empresa. Entonces tenemos que mirar todo, tenemos que mirar el impacto de la comunidad, tenemos que mirar el impacto ambiental, que es necesario. Ahora yo entiendo que ahí el ministerio, el servicio está haciendo lo propio, por cierto, por eso también las observaciones, por eso las empresas toman su tiempo, detienen los proyectos para tener un año y poder responder a todo lo que se le dice, pero bueno, siento que también hay que trabajar la norma medioambiental, cambiarla quizás, actualizarla a los tiempos que necesitamos. Este es el paso bioceánico, Christopher. Estamos hablando de que por aquí van a transitar las naves con mercadería más grandes del planeta, porque claramente el Canal de Panamá no es una solución ya. La envergadura del Canal de Panamá ya hace rato quedó pequeña respecto a las naves que hoy día se construyen. Hablaban hace un rato de la Antártica 21, esta nueva nave, veía yo las imágenes y todo, que una nave pequeñita de transporte de pasajeros, pero de lo que estamos hablando en este caso con las plantas de hidrógeno verde es generar el combustible para esas naves y en este paso bioceánico permitir el transporte de mercaderías para todo el planeta. Entonces, ¿es importante? Claramente es importante. ¿Genera impacto? Genera impacto. ¿Hay que estudiarlo? Hay que estudiarlo. Yo creo que en eso tenemos que tomarnos el tiempo necesario y particularmente respetar a las comunidades que habitan en los territorios, porque no sé si a ti o a mí nos gustaría que nos instalaran frente a nosotros a 10 cuadras, 1 kilómetro voy a decir, una torre de más de 200 metros de altura. El edificio Don Bosco, que es lo más alto que tenemos aquí en Magallanes, tiene 45 metros de altura. Una torre de las torres de aerogeneración tiene 200. Entonces también tenemos que dimensionar. Como está tan lejos, a veces no lo vemos. Entonces hay que generar un diálogo. Evidentemente hay que generarlo, hay que generar unidad en el propósito, hay que generar conversación y hacer lo que más le sirva a la región de Magallanes y a su gente. Conversamos varios temas junto con la candidata a diputada por la región de Magallanes, Claudia Barrientos Sánchez. Muchas gracias por venir al programa. Recta final ya cada vez menos, me imagino. La otra semana. La próxima semana ya es nuestro último diálogo, así que ahí vendremos, trataremos de estar tranquilas, nerviosas, pero no, ha sido un placer, muchas gracias. Venía apurada, porque uno anda apurada en estos días, todo es apurado, todo es atrasado, todo era para ayer, para unas horas antes, pero la verdad es que ha sido un placer, ha sido un grato momento de tranquilidad también, para poder sentarme aquí a conversar contigo y con la gente que nos escuche y que nos vea a esta hora de la mañana, perdón. Ah, sí, nos están cortando. De berreta, al parecer. Oiga, sí. Pero ¿cómo? ¿Qué pasó? Que esté bien, Claudia. Gracias por venir al programa. Gracias a ti, nos vemos. Manténgase en Polar Comunicaciones, en nuestras señales televisivas, radiales, también a modo de internet, en el diario electrónico y en la programación preparada para el día de hoy. Nos conectamos mañana desde las 8:15 horas. Polar Comunicaciones, radio, televisión y redes sociales. Con el auspicio de Metanex, más de 30 años comprometidos con la comunidad magallánica. Jordan, con todo el cariño para la familia magallánica. Aqua Chile, líderes en la producción del salmón. Sánchez y Sánchez, en el corazón magallánico. Covepa, la mejor solución. Blue Mar, Salmón de Magallanes. Recasur, comprometidos con la Patagonia. Presentaron Buenos Días Región. Condujo Christopher Césped Cortés.